Quisiéramos hacer una pequeña oración en este momento antes de compartir la palabra y pedirle al Señor que lo que vamos a compartir en el día de hoy pues sea de bendición para todos los que vamos a oír esta palabra en el día de hoy. Oramos a Él, ¿sí? Te damos muchas gracias, Señor, por este privilegio maravilloso que nos das en esta tarde de estar aquí. Gracias por todos los hermanos que sabemos que en muchas partes del mundo están viendo ahora mismo este culto y otros que lo verán más tarde. Pedimos tu ayuda, Señor, pedimos tu bendición. Que en esta tarde todo lo que hablemos sea para edificar nuestra fe, para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual, que podamos esforzarnos, madurar y conocerte y servirte cada día mejor. Te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Yo quisiera llevarles a esta carta maravillosa que tenemos todos en nuestras Biblias, que es la carta a los hebreos o a los judíos. No se sabe con exactitud quién escribió esta carta. Está escrito en un griego muy perfecto y hay diferentes opiniones acerca de quién pudo ser el autor. Algunos opinan que pudo ser Lucas, porque conocía muy bien el griego, y además lo utilizó para escribir dos libros extraordinarios que tenemos también en la Biblia. Uno lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, que se lo escribió a una persona muy importante llamado Teófilo. Tenemos un segundo libro escrito por él, que fue el libro de los Hechos, que es el desarrollo de la iglesia, del cristianismo, por las naciones de la época. Y probablemente Lucas haya sido el autor de esta epístola. Otros opinan que pudo ser Apolos. Apolos era aquel varón poderoso en las Escrituras, del cual se habla en el libro de los Hechos, que visitó en una ocasión la iglesia de Corinto y a los hermanos les gustó muchísimo cómo predicaba y cómo enseñaba la palabra. Otros creen que tal vez pudo ser Bernabé el que escribiera esta carta y otros opinan que el apóstol Pablo. No vamos a perder el tiempo especulando si fue este o fue aquel, porque sinceramente eso es lo de menos. Pero es una carta extraordinaria que va dirigida a personas con un altísimo conocimiento de lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Una persona que no conozca, que no domine, que no haya leído nunca el Antiguo Testamento, difícilmente esta carta le servirá de bendición o de ayuda, porque no se va a enterar absolutamente de nada. Porque como es una carta que fue escrita a personas que conocían perfectamente la ley de Moisés, las tradiciones, las costumbres, los sacrificios, todo el mobiliario del templo, del tabernáculo, lo que representaba, etcétera, etcétera, si tú no dominas todo eso, pues no te aconsejo a que empieces a leer la Biblia por la carta a los hebreos, porque repito, no te vas a enterar de nada. Pero como ellos conocían todo esto, el autor de esta carta le habla cosas muy profundas y vamos a extraer algunas cosas en esta tarde. En el capítulo 1, curiosamente esta carta no empieza con una salutación, ¿no? Típica como a los santos, a los hermanos que se reúnen en Corinto, en Colosas, en Tiatira, en Pérgamo, en cualquier lugar, gracia y paz a vosotros, sino que empieza ya directamente yendo al grano. Diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces, quédense con esa expresión, Dios habló muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas diferentes, en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, aquí hay una información muy interesante. Dios habló muchas veces en el pasado al pueblo de Israel por medio de profetas. Tuvieron su momento, el Señor los utilizó a todos y a cada uno de ellos. Ninguno recibió jamás toda la información completa de lo que Dios quería o iba a hacer en el futuro, ninguno. Algunos recibían la información del nombre que iba a recibir el Mesías, otros dónde iban a nacer, otros cómo iba a morir. Y así todos los profetas del Antiguo Testamento fueron recibiendo cada uno de ellos una información fraccionada que luego al ponerla junta, pues podían más o menos hacerse una idea de cómo sería el Mesías, qué haría, cómo viviría, etcétera, etcétera.
Ellos apuntaban hacia algo que iba a ocurrir en el futuro que ninguno de ellos vio. Lo profetizaron en fe, lo escribieron y pasaron cientos de años desde que profetizaron y escribieron lo que el Señor les había dado hasta que vino el Mesías. Y tenemos los nombres de profetas como Isaías, Jeremías, Sofonías, Habacuc, Malaquías y tantos, ¿verdad? Y el Señor los utilizó para preparar, para dar información al pueblo de Israel, pero ninguno de ellos conoció personalmente al Mesías, al Señor Jesucristo. Pero ahora en el versículo 2, el autor de la carta dice, pero en estos postreros días, esa era la forma como Dios hablaba y como Dios dirigía antaño al pueblo. Pero ahora que estamos en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Ya no nos ha hablado o no nos habla por profetas, sino que ahora todo lo que Dios tenía que decir, todo lo que tenía que mostrarnos, lo ha dicho a través del Hijo. Y a ese Hijo lo ha constituido heredero de todo. Y por ese Hijo hizo el universo. Y por ese Hijo, o ese Hijo es el resplandor de su gloria. Y ese Hijo, el Señor Jesucristo, es la imagen misma de su sustancia. Y ese Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese Hijo efectuó la limpieza o la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ese Hijo se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Todo gira en torno al Hijo, todo gira en torno al heredero, al Señor Jesucristo. Dice más adelante que ese Hijo fue hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. A ninguno. A ninguno se dirigió Dios con esos términos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Toda la carta a los hebreos pretende exaltar al Hijo por encima de cualquier cosa. El Hijo tiene la superioridad por encima de la ley de Moisés. Mucho más importante que la ley de Moisés es el Señor Jesucristo. Porque la ley de Moisés, con sus 613 mandamientos, lo que pretendía era preparar al pueblo para que cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Hijo, al que hemos leído, lo pudieran reconocer y lo pudieran aceptar en sus vidas. Lamentablemente muchos se quedaron con la letra, en vez de con la letra encarnada, como era el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Algunos se quedaron y se siguen quedando con la letra, repito, en vez de con la letra humanada, encarnada, como fue el Señor Jesucristo. La carta a los hebreos intenta demostrar la superioridad del Hijo por encima de la ley o de la palabra en aquel tiempo dada al pueblo de Israel. La carta a los hebreos intenta demostrar que Él es superior a los ángeles, serafines, querubines y arcángeles, que algunos de ellos se mencionan con nombre en las páginas del Antiguo Testamento. Ángeles que se presentaron a personas con mensajes importantes, con advertencias, pero ninguno de ellos se le puede comparar en cuanto a gloria y majestad a la que tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como Hijo es superior a la ley, es superior a los ángeles, es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, porque todo aquel ritual, toda aquella ceremonia de sacrificios eran pasajeros, se tenían que hacer constante y permanentemente. No es que se hacía un sacrificio ya una vez y para siempre. Eso fue lo que ocurrió cuando Él muere en la cruz, que murió una vez y para siempre, y ya no hay ninguna razón, ningún sentido de seguir sacrificando víctimas animales inocentes para recibir el perdón de nuestros pecados, porque ya Él, con su único sacrificio, obtuvo el perdón de nuestros pecados. Así que Él es superior a la ley, superior a los ángeles, superior a los sacrificios, superior al ministerio de los sacerdotes, incluso al del sumo sacerdote.
aquel hombre que se elegía entre los sacerdotes de la época y era el que se vestía de una forma diferente y entraba una vez al año a la presencia del Señor en el lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo. Él representaba al pueblo delante de Dios y al mismo tiempo cuando salía representando la bendición de Dios y alzando sus manos y dándoles la bendición a todo el pueblo que allí se encontraba reunido. Es decir, a lo largo de la carta a los hebreos vemos la superioridad de Cristo por encima de sacerdote, de sacrificio, de ley, de ángeles y de cualquier otra cosa creada. Porque en la carta a los hebreos lo que se pretende es levantar a Cristo para que todo el mundo sepa que Él es la revelación máxima y más completa que jamás el hombre podrá tener acerca de Dios. Jesús no es un profeta más, como algunos han querido presentarlo. Jesús no es uno más dentro de una lista interminable de grandes predicadores, apóstoles o profetas, sino que Él es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. El único mediador entre Dios y los hombres. El único camino que nos lleva al Padre. Él dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos más que a través del nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo apareció hace 2000 años naciendo en el pueblo donde el profeta Miqueas había dicho que nacería, en un pueblo llamado Belén de Judea, pueblo que existe en la actualidad y que se puede visitar sin ningún problema. Pero antes de su venida, durante cientos de años, generación tras generación, Dios fue dando detalles acerca de su venida, acerca del propósito de su nacimiento, indicándole a la gente más o menos el tiempo, el lugar, la familia, etcétera, etcétera, a la que iba a pertenecer, para que cuando apareciera el Señor Jesucristo en la escena pública pudieran reconocerle y no tener que seguir esperando a que viniera el Mesías. Desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro del Antiguo Testamento hay centenares y centenares de detalles, de palabras proféticas que le decían al pueblo: cuando venga el Mesías será así, así, así y así. En el primer libro de la Biblia encontramos ya la primera profecía, la primera promesa de que Dios algún día haría algo sorprendente, algo sobrenatural que iba a ayudar a la raza humana a volver a conectarse con ese Dios que un día tuvieron comunión, pero que por consecuencia del pecado se desconectaron. Ustedes saben que en el libro del Génesis se relata la creación del universo, la puesta en orden de la tierra, la separación de las aguas, la creación de la raza humana, y es el libro de los principios, es el libro de los comienzos. Y también ahí vemos cuál fue el primer pecado que el hombre cometió y las consecuencias que vinieron a raíz de ese pecado terrible. Se desconectaron de Dios, se separaron de Dios. Y lógicamente las consecuencias las experimentaron en lo físico y también, por supuesto, en lo espiritual. Una de las cosas que Dios hizo fue expulsarlos inmediatamente de aquel lugar hermoso que conocemos como el Gan Edén, el jardín del Edén. Un lugar maravilloso donde tenían todas sus necesidades cubiertas. Solamente tenían que obedecer y honrar a Dios. Pero prefirieron escuchar la mentira que el diablo les proponía y les presentaba, y Dios los tuvo que expulsar. Comenzaron a experimentar consecuencias físicas, comenzaron a ver cómo sus propios hijos se peleaban, incluso uno mató a uno de sus hijos. Comenzaron a ver cómo los animales con los cuales antes jugaban y tenían comunión ahora eran sus enemigos. Se dieron cuenta de que sus cuerpos se cansaban, tenían frío, tenían calor, tenían enfermedades. Se dieron cuenta de que aquella comunión maravillosa que tenían con Dios ya no la podían mantener, sino que ahora era a través de sacrificios de animales que tenían que conectarse, que comunicarse con el Señor, previamente confesando sus pecados. Se dieron cuenta cuando comenzaron a sembrar la tierra que la tierra ya no era tan productiva y tan fértil como en un principio, sino que comenzaron a brotar malas hierbas,
Hierbas que nadie había sembrado, pero la maldad también afectó al planeta Tierra. Y así podríamos enumerar una lista enorme de cosas terribles que ocurrieron a consecuencia del pecado. Pero es muy interesante ver lo que ocurrió en los primeros 1000 años de la historia. Quiero ponerles una lista ahí a ustedes en esta noche, en la pantalla, de 10 nombres. Esos 10 nombres que ustedes van a ver ahí son descendientes del primer hombre llamado Adán. Tal vez algunos los conozcan, otros tal vez no les suene tanto, pero desde el primero Adán hasta Noé pasaron aproximadamente 1000 años, lo que la Biblia llama un día. Porque dice la palabra de Dios que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El concepto tiempo para Dios no tiene lógicamente la misma implicación que para nosotros los seres humanos. A nosotros nos afecta y nos limita el tiempo. A Dios, que está en otra dimensión completamente diferente, es atemporal. El tiempo no le limita, ni lógicamente el espacio. Pero entre el primer hombre, Adán, y el último que se menciona en la lista, que es Noé, pasaron, ya digo, 1000 años. El primero Adán, el siguiente Set, Enos, Cainán, Manaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamet y Noé. Muchas veces ha habido personas que me han dicho, pero ¿por qué la Biblia da tantos nombres y tantas genealogías? No lo entiendo, son aburridas. Hay cosas en la Biblia que te pueden resultar aburridas, incluso, si me permiten, hasta innecesarias. ¿Para qué tantos nombres? Cuando te das cuenta de que la Biblia es un libro perfecto, donde no sobra nada, ni le falta nada, hasta de esos nombres puedes aprender cosas interesantísimas. Porque lo que Dios quiere es ir poco a poco, ir revelándole al hombre detalles acerca de cuando venga su Hijo, cuando venga el Mesías, cómo poder reconocerlo. Porque dicho sea de paso, antes de la venida del Señor Jesucristo y también después, vinieron muchos falsos mesías. No tengo tiempo ahora para hablarte de cada uno de ellos, pero algunos de ellos le hicieron muchísimo daño al pueblo. Crearon una falsa expectativa, el pueblo los apoyó, creían que a través de ellos vendrían la paz, volverían otra vez a ser un pueblo unido con un rey descendiente de la tribu de Judá o de la casa de David, y se llevaron grandes desengaños y grandes desilusiones. Por eso el Señor les fue hablando de diferentes formas, como hemos leído esta noche en la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas diferentes a nuestros padres, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Ellos no tenían conocimiento del Hijo. Ellos no sabían quién era el Hijo. Todos estos personajes nunca conocieron al Mesías, nunca tuvieron un Nuevo Testamento en la mano, nunca tuvieron una Biblia completa en la mano, como tú y yo la podemos tener esta noche, y tener todo el plan de Dios, todo el consejo de Dios, toda la información revelada de Dios. Y vas a darte cuenta que esos nombres tienen un mensaje oculto muy interesante que vamos a descubrir a continuación. Vamos a poner una vez más la lista, pero con el significado del nombre. El nombre Adán significa hombre o ser humano. Set significa asignado, escogido. Enos, mortal. Cainán, dolor. Manahalalel, el Dios bendito. Jared, descenderá. Enoc, enseñará. Matusalén, su muerte traerá. Lamet, el desesperado. Noé, el consuelo. Si leemos todo junto como si fuera una frase, como si fuera una oración, Dios está diciendo en un periodo de 1000 años, a través de nombres de personajes que aparentemente no nos dicen nada, que un hombre será escogido o asignado, que morirá, que el Dios bendito descenderá y nos enseñará, con su muerte traerá el desesperado o el anhelado consuelo y alivio
a la raza humana. ¿Qué les parece? Ahora dices, ahora entiendo por qué tantos nombres. Porque Dios habló a través de ángeles, Dios habló a través de sueños, Dios habló a través de visiones, Dios habló a través de profetas, Dios habló a través de las estrellas, Dios habló a través de animales, Dios habló a través de nombres. Dios habló y habló y habló constante y permanentemente a los antepasados de diferentes formas y maneras. Pero todas esas formas, todas esas revelaciones, toda esa información fragmentada a lo largo de la historia, el objetivo era que el pueblo de Israel reconociera que necesitaban de un Salvador, que necesitaban de un Mesías. Y lamentablemente dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho, la potestad, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios en esta tarde? Gloria a Dios. Lo que millones de personas no entendieron o no quisieron aceptar, gloria al Señor, que muchos de ustedes, de los que están aquí y en sus casas, ya lo tienen clarísimo. Y por eso, queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos la fe que tenemos. Y cantamos como cantamos. Y nos comportamos como nos comportamos. ¿Por qué? Porque ahora nosotros no dependemos de un profeta que venga de vez en cuando a darnos un poquito de información o a darnos un poquito de ánimo o de aliento para seguir adelante, sino que ahora nosotros le hemos conocido a Él, le tenemos a Él, vivimos para Él, le adoramos y le servimos a Él, y sabemos que además Él está con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Denle un fuerte aplauso en esta tarde al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Su superioridad sobrepasa a todo ser humano. Aleluya. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento andaban a tientas, si me permiten el ejemplo. Cuando hay poca luz en una casa, tenemos que ir a tientas, no sea que nos demos un golpetazo en un dedo, en la rodilla o en el pie, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Cómo duele un golpe en la rodilla, Esa esquina de esa cama que la has visto 1.000.000 de veces, pero cuando te da, amigo, gracias a Dios que eres cristiano, porque no sé antes lo que pronunciarías. Cuando no tenemos luz, tenemos que ir a tientas palpando. Y así es como vivían la gente en el Antiguo Testamento. Palpando, será este, será esta, será aquí, será allá. ¿En qué lugar? ¿Será por este lugar? ¿Será por aquel lugar? Y por eso los profetas dicen que indagaban diligentemente para ver qué tiempo y qué persona era el Mesías. Imagínate el dolor de las madres en Egipto, cuando ya ellos sabían que el Mesías, que el Redentor, que el Goel vendría a este mundo en forma humana, en forma de varón, de niño. Y ahora llega una ley, un decreto real por parte del faraón de que tienen que coger a sus niños, a los varones, y lanzarlos vivos para que se mueran en el río Nilo. ¡Qué dolor tan grande! ¿Y si resulta que hemos tirado al río Nilo al Mesías? Porque ellos no sabían si ya estaba allí entre ellos, porque andaban a tientas, no tenían toda la luz, no tenían toda la información. Y por eso el dolor no solamente de perder un hijo, sino que además corrían el riesgo de perder al Mesías arrojándolo a las aguas del río Nilo. Te puedes imaginar cuando los reyes paganos comenzaban a torturar a la gente y comenzaban a matar a las personas, y cuando eran llevados al cautiverio y se rompía la hegemonía nacional y unas familias por un lado y otras familias por otro, tenían el temor, el terror de decir, ¿y si no cumplimos los requisitos para que venga el Mesías? Te puedes imaginar la alegría tan grande que recibió aquella jovencita, ¿verdad?, donde ella vivía, cuando se le presenta nada más y nada menos que un arcángel, un ángel tremendamente poderoso, que muy pocas veces se ha presentado a lo largo de la historia, siempre a hombres, y era la primera vez que se le presenta a una mujer, una joven judía, y le dice, Shalom, Shalom Lach. En nuestra Biblia dice, salve. Esa es una expresión romana, ¿no? Salve. Los que van a morir te saludan. Shalom Lach. Bendita tú entre las mujeres. Ella se quedó sorprendida diciendo, pero ¿qué salutación será esta? Porque nunca jamás un ángel se había presentado a una mujer. A la primera mujer que se le presentó un ángel fue Agar,
a la madre de Ismael en el desierto, nunca más. Salvo también a la madre de Sansón, pero con esa salutación a ninguna. Y cuando este ángel le revela lo que va a pasar con ella, ella dice, ¿y cómo? No hay un punto de referencia en la historia. Si miro a Sara, si miro a Rebeca, si miro a Raquel, si miro a Noemí, si miro a Ruth, si miro a las mujeres del Antiguo Testamento, a ninguna de ellas le pasó lo que tú me estás diciendo que a mí me va a suceder. Que yo voy a portar en mi vientre y nada más y nada menos que al Mesías. Aquel que esperó el pueblo de Israel durante cientos de años. ¿Y cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y entonces ella dijo, hágase conmigo conforme a la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy, en muchas culturas, a María se le censura, se le condena, se le critica, porque nadie se cree que ella quedó embarazada por un milagro, por una intervención sobrenatural de Dios. Como si para Dios fuera más difícil dejar a una joven embarazada sin contacto con varón o permitirle a una señora con 100 años que era estéril poder dar a luz. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Esos términos Dios no los conoce. Para Él no hay nada imposible. Ahora, imagínate el dolor, la desesperación de una madre cuando sabe que ha tenido en su vientre 9 meses al Mesías y de repente cuando le pregunta a su marido, ¿el niño está contigo? Y le dice, no, conmigo no está. ¿Cómo que no está contigo? Te dije que lo cuidara. No, yo te dije a ti. No, tú me dijiste a mí. Y tuvieron que estar 72 horas, 3 días, dando vueltas porque habían perdido al niño en el templo de Jerusalén. Ahora puedes entender cuando aquel hombre toma aquel niño en brazos y se le queda mirando a María y le dice, una espada traspasará tu alma, mujer. Este niño que has sentido en tu vientre y has sentido el latido de su corazón y sus pataditas y lo has amamantado y lo amas tanto, lo verás crucificado en una cruz, agonizando, siendo humillado y no podrás hacer absolutamente nada para salvar a tu hijo. Porque para esto Él ha nacido, para levantar y para tropiezo de muchos en esta ciudad de Jerusalén y en este país de Israel. Qué dolor tan grande, ¿verdad? Cuando lo vio agonizando en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor que aquella mujer experimentó no somos conscientes ninguno de nosotros en esta noche de poder entenderlo. Pero más dolor tiene el corazón de Dios cuando ve gente hoy en día que se niega a aceptar el amor de Dios. Porque todo lo que le hicieron al Señor Jesucristo tenía un propósito y una razón de ser. Y no fue en vano, ni un fracaso, ni una derrota, la muerte de Cristo en la cruz, como algunos incluso han dicho. Fue una victoria contundente. Fue aquella herida que Él sufrió en su calcañar, como decía Génesis 3:15. Pero Él hirió en la cabeza al diablo con herida de muerte para siempre. De ahí que Pablo diga, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Pero el dolor de Dios hoy en día es cuando ve a gente que conoce el Evangelio, que viene a la iglesia, que escucha los cultos, pero todavía no quieren ponerse en línea con Dios ni pedirle perdón a Dios por sus pecados. ¿Qué más puede hacer Dios por ti que no haya hecho? Mandó a profetas, mandó a ángeles. Hizo todo lo que tenía que hacer, sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, lo sustentó en el desierto, lo cuidó, lo alimentó, lo protegió, lo multiplicó, lo volvió a traer a su tierra después de un ataque sangriento por parte de las tropas del rey Nabucodonosor que lo llevó a Babilonia. Murió en una cruz, resucitó al tercer día, ascendió y todavía algunos están pensando si entregarle o no su vida al Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Será que algo quedó pendiente por hacer que Dios no haya hecho y por eso todavía algunos están pensando en si me entrego o no al Señor en esta noche? ¿Será que Dios te ha tratado tan mal y te ha fallado que estás enfadado con Él y Él no merece que vayas corriendo a sus brazos a pedirle perdón? Y prefieres confiar en un papel de periódico que te pronostica un horóscopo inventado por un hombre que depende del día y la hora, o el periódico que hayas comprado, en uno te dice una cosa y en otro te dice otra. ¿Será más fiable un santero, un brujo, un mago, un adivino que encima te cobra dinero y que manipula la Biblia y el mundo espiritual? ¿Será más fiable un hombre que te lee las manos
¿O te echa las cartas que Dios en su palabra? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Te crees más sabio, más inteligente que Dios? Él fue la sabiduría personificada. Salomón recibió sabiduría, pero él era la sabiduría personificada. Él era el amor personificado. Él era la paciencia personificada. Nadie jamás en esta vida se ha sacrificado tanto por la raza humana más que el Señor. Los profetas, algunos fueron perseguidos, otros fueron apedreados, otros fueron encarcelados, pero ninguno de ellos fue clavado en una cruz hasta la muerte para morir por el pueblo de Israel. Pero él sí, él se dejó crucificar. Él podía haber evitado aquella sangría, aquella humillación, lo podía haber evitado perfectamente. Él le dijo a una persona: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Luego tú eres un rey, y dijo: yo es que para esto he nacido. Yo he nacido para ser rey. Y aunque tú no lo entiendas, porque estás ciego espiritualmente hablando y sordo, magos de Oriente vinieron de lejanas tierras durante meses y meses, montados a lomos de camello, para venir a adorar al rey de los judíos, porque su estrella habíamos visto en el oriente. Y tú, que vives en el mismo pueblo donde él acaba de nacer, eres incapaz de ir a postrarte ante su presencia porque tienes miedo de que te quite el puesto. Pero gracias al Señor que muchos de nosotros hemos entendido que la muerte de Cristo y su crucifixión no fue en vano, sino que nos redimió de todos y cada uno de nuestros pecados. Pero si solamente pudiéramos hablar hoy de un muerto, de un hombre muy sacrificado, muy elocuente, muy carismático y nada más, no tendría ningún sentido lo que hoy estamos haciendo en este lugar. ¿Qué sentido, qué propósito tendría el haber estado casi una hora cantándole a un muerto? Porque que yo sepa, las letras que hemos cantado esta noche, si ustedes las han leído bien y han cantado, como dice la Biblia, con inteligencia, no se las hemos cantado a un novio o a una novia, o a la esposa o a un amigo. Se las hemos cantado a una persona que está entre nosotros en esta tarde, y su nombre es Jesucristo. Si Él no está aquí porque murió y no fue resucitado al tercer día, entonces ¿a quién hemos adorado en esta noche? ¿A quién le hemos cantado esta noche? ¿Para qué tuviste que venir del sur, del norte o de cualquier otra parte de la ciudad? Y para que hay cientos o miles de hermanos en este momento en muchas partes del mundo mirándonos para hablar y recordar un cadáver, otro más, otro muerto más de tantos que ocurrieron a lo largo de la historia. Pues no es así, sino que hemos cantado esta noche a un rey vivo que venció a la muerte al tercer día. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y viene pronto. Y su nombre es Jesucristo. ¡Aleluya! Su nombre es Jesucristo. Nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Sanador, nuestro Dios, nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro León. ¡Aleluya! A Él la gloria. A Él le hemos cantado. A Él le hemos adorado. Nunca nadie había nacido como Él, nadie. Nunca nadie había vivido como Él vivió. Nunca nadie había muerto como Él murió. Y nunca nadie había resucitado como Él resucitó. La superioridad de nuestro Señor Jesucristo está más que demostrada a lo largo y ancho de toda la Biblia. Superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a la ley, superior a los sacrificios, superior a los sacerdotes, superior absolutamente a todo y a todos. Y Él ha venido a este mundo para que todos y cada uno de nosotros aquí sepamos que Dios nos ama. Yo no sé qué Dios te presentaron a ti, yo sé al que me presentaron a mí. En los salesianos y en los maristas, sé al Dios que me presentaron, y no me atraía lo más mínimo, al contrario. Me presentaron a un Dios frío, distante, lejano, no un Dios personal, de amor, no un Dios que había dado su vida por mí, un Dios que perdona, que levanta, que restaura, que bendice. A ese Dios a mí no me lo presentaron, pero ese Dios ha existido siempre.
No fue creado por nada ni por nadie. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él es un ser eterno. Nuestra mente finita no puede entenderlo completamente, porque yo no sería capaz de creer en un Dios que soy capaz de entenderlo con mi mente. Mi Dios es tan grande que no me cabe en la cabeza. Mi Dios es tan grande que por mucho que leamos y estudiemos, jamás vamos a poder conocerlo en su magnitud, porque es mucho más grande que el sol que nos calienta cada mañana, que el planeta que vivimos o que el océano que nos sorprende. Él es mucho más grande que el universo creado. Los científicos se quedan con la boca abierta cuando dicen, pero ¿tendrá fin el universo? ¿Cuántas constelaciones hay? ¿Cuántos billones y billones de estrellas y de planetas hay? Ni siquiera lo saben. Ni siquiera lo saben. Después de tantos milenios y después de tanta ciencia y de tanto conocimiento, apenas conocemos algo de lo que nos rodea. Somos incapaces de entender cómo es posible que del centro de la tierra brote tanta lava y tanta potencia y tanto fuego que el hombre, con toda su sapiencia y con todo su conocimiento, es incapaz de controlar. Pero ese Dios tan maravilloso que creó un universo fantástico, increíble, con un propósito, fue capaz de humillarse viniendo a este mundo en forma humana para que le conociéramos y nos enamoráramos de Él. Y por eso dice que Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Si queréis conocer a Dios, tenéis que conocer a Jesús. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que tiene al Padre es porque tiene al Hijo. Es imposible decir, yo tengo a Dios, al Padre, pero no quiero saber nada del Hijo. Lamentablemente hay millones de personas hoy en día que creen conocer a Dios, pero no quieren saber nada de su Hijo. Y se olvidan de lo que la palabra del Señor enseña, que el que no tiene al Hijo tampoco puede presumir de tener al Padre. Jesús vino a este mundo para aclarar nuestras ideas, para allanarnos el camino y para que pudiéramos, si queremos, volver a tener comunión con Dios y no depender de iglesias, de profetas, de apóstoles, de pastores, sino depender única y exclusivamente de Dios. El dolor más grande de mi corazón es cuando veo a gente con poder y con autoridad ministerial que, haciendo un mal uso de su influencia sobre la gente, se posicionan de tal manera, queriendo sin querer, ellos sabrán, que hacen que la gente dependa de ellos y vayan detrás de ellos como borregos, esperando que ese hombre o esa señora te dé una palabra que ya Dios reveló en su palabra hace 2000 años. Los profetas, si vienen hoy en día, si es que verdaderamente existen y están por ahí, lo único que podrían hacer como mucho es confirmar lo que el Hijo ya nos enseñó y nos dijo. Pero ya no hay revelaciones nuevas, ya no hay misterios ocultos que necesitamos la revelación de un gran iluminado, de un famoso que venga a decirnos, no, yo vengo a daros una nueva revelación. No, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres en el pasado a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Así que si verdaderamente te interesa conocer a Dios, amar a Dios, servir al Señor, entrégale tu vida al Señor Jesucristo, porque Él es la máxima y última y suprema revelación de Dios a la raza humana. Ya no vendrán más profetas, ya no hay más sueños, ya no hay más visiones que nos van a revelar cosas que nadie sabe o que nadie conoce. No, mi hermano, todo el consejo de Dios ha sido revelado. Si algunos, como los atenienses, quieren seguir buscando juegos que los tengan entretenidos y quieren ir a lugares donde los tengan entretenidos y crear una expectativa que parece muy interesante pero que nunca se cumple, allá ellos. Pero nosotros hemos encontrado al autor de la vida y nuestra vida está completa y satisfecha en Cristo Jesús. Y cualquiera que hoy en día tenga la autoridad o la oportunidad y privilegio de compartir y de enseñar la palabra de Dios en una escuela bíblica, en una emisora de radio, en las redes sociales, en un púlpito, donde sea,
como máximo a lo que más puede aspirar y anhelar llegar, es hablar de lo que Él nos enseñó. Y está plasmado en las páginas de la palabra del Señor. Y de ahí no nos movemos ni un centímetro. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche y dale gracias al Rey de Reyes y Señor de los Señores, a ese Alfa y Omega, a ese Aleph y Tav, a ese León de la tribu de Judá, por haber venido a este mundo y habernos revelado la voluntad definitiva de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Si hay alguien entre nosotros hoy aquí o en su casa que nunca le ha entregado su vida a Cristo, que no tienes una relación personal con Él, crees en Él, pero eso es una cosa muy diferente a tenerlo a Él. Te invito a que pases de la teoría a la práctica. Te invito a que en este momento, ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, yo he creído en ti, pero no te conozco, no te tengo en mi corazón, pero quiero recibirte. Quiero aceptarte como mi Señor y Salvador personal. Quiero pedirte perdón por mis pecados, porque entiendo, a la luz de tu palabra, que solamente tú me puedes perdonar los pecados. Entiendo que tú ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Entiendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad a través del cual podamos ser salvos de nuestros pecados. Y yo por eso en este momento acepto, recibo al Señor Jesucristo como el Salvador de mi vida. Me entrego y me rindo a ti. Y te pido que me dé fuerza, Señor, para seguirte todos los días de mi vida hasta que vaya a tu presencia. Gracias porque tu superioridad me ha quedado clara. Tú eres más grande que la ley. Tú eres más grande que los profetas. Tú eres más grande que los ángeles, que los sacrificios, que los sacerdotes. Tú eres el Alfa y la Omega, el heredero de todo, el creador del universo, el Verbo hecho carne, el Emmanuel, Dios con nosotros. Tú eres Alfa y Omega.